si dice que está grabando o no. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la biología como ciencia en sí, con la palabra específicamente nombrándose biología, surge mucho después con los estudios y análisis. Hay alguien que quiso ingresar ahí, espere. Ese va a ser un problema. Voy a admitir un par más y después ya, si no me va a cortar la... Bien. Ay, no, ¿hay alguien más? Hasta las y cuarto, chicos, les espero porque si no después no puedo desarrollar mi clase. Bien. Estábamos contando la historia de la biología como ciencia, que en realidad surge muchísimos años antes de Cristo, con los chinos que ya ellos usaban las plantas para curar, ¿sí? Usaban la medicina ayurveda, se llama esa, que utilizan para sus distintas curaciones, para distintas enfermedades que fueron surgiendo, las plantas, ¿sí? Y los egipcios básicamente lo que hacían era, analizaban a los organismos, en el caso de las plantas para la agricultura, y también realizaron estudios de la anatomía humana, ellos embalsamaban sus cadáveres, y también en Egipto se usaban las plantas en la herbolaria, o sea, en la medicina de ellos. Pero en realidad la biología como ciencia surge a partir de los griegos y los romanos, como por ejemplo tenemos a Hipócrates que estudió la biología, ¿sí? Aristóteles es considerado como uno de los padres de las ciencias naturales, ¿sí? Después tenemos a Teofrastos, que está ahí antes de Cristo también, son todos filósofos griegos o romanos que realizaron, Teofrastos lo que hizo fue clasificar las plantas de acuerdo a su porte en árboles, arbustos y hierbas. Después de Cristo tenemos a otros filósofos, investigadores o aficionados a la ciencia como Galeno, que se considera el padre de la anatomía humana, de la medicina, ¿sí? Besalio, que empezó a hacer algunas disecciones y también realizó aportes o discusiones con respecto a las descripciones de Galeno. Y después el inicio de la biología celular comienza con la habilidad de algunos investigadores que intentaron crear instrumentos que le permitió aumentar el tamaño de las estructuras microscópicas, como por ejemplo las células. Sabemos que surge la microscopía a partir de Leeuwenhoek, ¿sí? Que él diseñó instrumentos muy rudimentarios, ¿no es cierto?, que le permitían aumentar el tamaño de las estructuras que estaban observando. La palabra célula es introducida por Robert Hooke, ¿sí?, en 1635, cuando él, en un libro que más adelante publica, plasma una descripción detallada de una estructura microscópica de tallos y hojas. Lo que él dibujó fueron las celdillas de corcho, son células muertas, ¿no es cierto?, pero le dio esa forma, o sea, dibujó la forma de la célula e introdujo ese término. Después hay otros sí, investigadores, podemos decir que sí, porque en realidad no sabemos si usaron a ciencia cierta el método científico como tal, pero sí hicieron su aporte a la ciencia, como Dutroschek, que él habla de que los tejidos están formados por células globulosas pequeñísimas que se adherían fuertemente, es el padre de la teoría globulista, ¿sí? Explica ahí cómo se van uniendo las células a través de un mecanismo de adhesión. Brown descubre el término, o sea, en realidad describe el núcleo y asume la presencia en distintos tipos celulares, básicamente en las células eucariotas, ¿no es cierto? En la historia que ustedes ven acá, en esta línea del tiempo, también aparece Francisco Redi, que hizo un aporte a la refutación de la teoría de la generación espontánea, que fue fuertemente discutida durante mucho tiempo en el siglo XVII aproximadamente, ¿sí? Y él presenta unos experimentos que refuta la teoría. Y también tenemos a Linné, que es otro padre de la clasificación, ya que fue el primero que en realidad se basó en otras descripciones. Profe, ¿Sí?
No pasó la filmina. ¿No pasó? ¿Ahí? ¿Ahí pasó? Sí, ahí sí. Sí, eso es lo que pasa cuando... Pasa que si yo pongo la presentación del PowerPoint, voy a ir al... si pongo la presentación del PowerPoint, por ahí se cuelga. Capaz que no ponga esa presentación. ¿Hay alguien más que quiera ingresar? Un poquito, Voy a agrandar. A ver, por favor. porque en este tamaño le puedo poner. ¿Ahí ven bien? Profe, ¿este material lo va a subir después al aula? Listo. Igual me parece que es mejor que lo presente, de última después salgo de nuevo. ¿Ahí ven? La historia de Sí, la biología profe, celular se ve. con la invención de la microscopía y los aportes de Dutrochet, de Brown. También figuran ahí Reddy, que es el de uno de los que refutó la teoría de la generación espontánea, y Linné, que hizo aportes a la taxonomía. Ahí sigo, pasé, no sé si le logran ver o no. Hice cambio No, de profe. va a ser un problema. ¿Y ahí? Ahí sí, profe. Bien, entonces, tenemos a dos científicos que aportaron, uno era botánico y el otro era zoólogo, que aportaron a la teoría celular, que voy a dar como uno de los principios unificadores de la biología más adelante, que son Matthias Schleiden y Teodoro Schwamm, ¿sí? Que básicamente lo que ellos aportaron era el origen de la célula, que toda célula se originaba a partir de una célula preexistente. Después, más adelante, aporta Purkheim el término de protoplasma para describir el contenido celular, ¿sí? Schwann y Schleiden habían propuesto que todos los organismos, en realidad Schleiden hablaba de las plantas y Schwann hablaba de los animales, están constituidos por células. Virchow es el que propone que toda célula se origina de otra célula preexistente a partir de su aporte homicélula de célula. Después, más adelante, Fleming descubre el término, o en realidad descubre la presencia de la cromatina, ¿sí? Y ve cómo se reparte esa cromatina cuando se divide el núcleo a través del proceso de la mitosis, ¿sí? En esa historia también aparece Mendel, que publica en 1865 su teoría acerca de cómo se transmiten los caracteres hereditarios de una generación a otra, a través de las leyes de Mendel, que también lo vamos a tratar en esta materia. En esa historia aparece Miescher, que introduce el término de nucleína para llamar más adelante lo que es el núcleo, ¿sí? Pero también tenemos en la línea del tiempo a Darwin, que es el padre de la evolución, antes estuvo Lamarck, Bernard, que también hace su aporte a la ciencia, Pasteur, que es otro que introduce el término de pasteurización, de ahí es el nombre, porque lo que hace, más adelante vamos a ver también la teoría de la refutación de la teoría de la generación espontánea, lo que hace es hervir a los compuestos para que no se generen otros organismos. Hay aportes como de Strasburger y Fleming que están relacionados con el origen de los... Fleming está relacionado con el origen de las... a ver, ¿cuál era Fleming? Fleming aportó, en este momento no estoy teniendo, pero hizo su aporte. ¿A dónde está lo de Fleming? No tengo acá. Bueno, él está relacionado con la formación de la cromatina, ¿sí? Y también están otros aportes que fueron más adelante, como los de Morgan, ¿sí? Que prueba que los genes están en los cromosomas y contribuye con la teoría cromosómica de la herencia que propuso Sutton y Boveri. En 1901, de Briens, Correns y Schermarkre redescubren las leyes de la herencia publicada por Mendel, y lo dan a conocer de manera mucho más generalizada. Recuerden que
todo esto va acompañado con los avances de las investigaciones y de las tecnologías. O sea, en este momento ustedes recuerdan que en el siglo XVII, XVIII, XIX había poca difusión de las investigaciones, era un mundo muy reducido en cuanto a los conocimientos. Entonces, después del 1900 es como que aparecen más investigaciones y se dan a conocer mucho más. Morgan, como ya les dije, junto con, aporta la teoría cromosómica de la herencia propuesta por Sutton y Boveri. Griffith descubre a través de un principio transformante, con un experimento que él hizo, que más adelante Avery lo pone como que es el ADN, o sea, lo redescubre como el ADN. Bueno, y así sucesivamente tenemos a investigadores como Dilley Tatum, que lo que ellos ven es que esos segmentos de ADN son los encargados de dirigir la secuencia de los aminoácidos, o sea que hay una relación entre el ADN y las proteínas. Chargaff observa la... Profe, Sí, no, se cambió la filmina otra vez. ahí, Ahí. bien. Publica las observaciones acerca de la composición, de cómo están correlacionadas las bases nitrogenadas, adenina con timina, citosina con guanina, y establece el principio de la complementariedad de bases, ¿sí? En esa historia aparecen investigadores como Watson y Crick, que junto con Wilkins y Rosalind Frank, ahí pasó, lo que hacen es descubrir la estructura de la doble hélice del ADN, proponen esta estructura, cómo estaría dispuesto los nucleótidos en la estructura del ADN, ¿sí? Y eso también lleva a que ellos ganen un premio Nobel por ese descubrimiento, y utilizaron estudios previos que realizó con cristalografía, difracción de rayos X, Rosalind Franklin, que es una mujer que hizo aportes a la ciencia. También, más adelante, fíjense que son los que diseñan, en realidad plantean, no es que diseñan, plantean el dogma central de la biología molecular, que establece que el ADN se replica para formar ADN, ese ADN se transcribe a ARN, que sería en ese caso el ARN mensajero, y ese ARN mensajero junto con los otros tipos de ARN, que son el de transferencia y el ribosómico, se traducen a proteínas. Eso fue propuesto por Crick en 1970. Bueno, continuando, no sé si lograron ver que cambié la diapo. Continuando con la historia de los que aportaron a la ciencia, no solamente la parte celular, sino también la parte molecular. Acá aparecen ya estudios de la teoría del ADN como material genético, propuestos por Hershey y Chase, que trabajan sobre el fago T2, ¿sí? Aparecen, bueno, como ya les conté antes, Watson y Crick, que proponen la estructura de la doble hélice del ADN, con los aportes de Rosalind Franklin. También Rosalind Franklin fue la que planteó la diferencia entre el ADN A y el ADN B. Mendelssohn y Stan demuestran que la replicación del ADN tiene un proceso semiconservativo, o sea que cuando veamos ADN van a ver la teoría, está bien explicada. Mullis describe el método de la reacción en cadena de la polimerasa, no sé si ustedes escucharon hablar de eso, el PCR, que es muy utilizado ahora en la detección del COVID, ¿sí? Que lo que hace es, este mecanismo es replicar o copiar genes específicos con gran rapidez, y a través de este aparato él puede detectar esos componentes. En 1996, investigadores escoceses como Wilmot y Campbell logran clonar una oveja, ¿sí? Es el primer mamífero producido por un proceso de clonación, que es una duplicación de ADN, ¿sí? Es un tipo de reproducción asexual, a partir de una célula adulta. En la historia aparecen también Whittaker, que es uno de los que, en la línea del tiempo aparece Whittaker, que es uno de los que intervienen en la clasificación de los reinos, ¿sí? Y Martin Evans. Otros investigadores que realizaron grandes aportes a la ciencia son Nirenberger, Ochoa y Korama,
que lo que hicieron fue dilucidar el código genético. El código genético es una tabla donde están establecidas los distintos aminoácidos, ¿sí?, que se leen de manera diferente y que se correlacionan con o sea, cada codón se correlaciona con un anticodón y lee a un aminoácido específico, que también le costó un premio Nobel de la medicina en 1968. Ahí vieron que cambié la diapo, me dicen, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y recientemente, no hace mucho tiempo, en 1990, se inicia un proyecto que se llamó HUGO, que es el proyecto del genoma humano. Si bien empezó como un proyecto institucional, digamos, para descifrar el código genético, también hubieron distintas empresas privadas que pudieron contribuir y pudieron descifrar el genoma humano, ¿sí? Ahí tenemos algunos investigadores que contribuyeron con esta disciplina. En realidad, cuando nosotros hablamos de ciencia, tenemos que pensar en algo mucho más grande, o sea, yo le resumí a grandes rasgos acá, los que aportaron a la ciencia, pero en realidad debe haber muchísimos más, ¿sí? Y cada vez que vayamos estudiando cada una de las partes de la materia, van a ir apareciendo más investigadores o personajes que han contribuido a la ciencia, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero definir la biología, ¿sí? ¿Qué a ustedes les recuerda o a qué palabra le remonta la palabra biología? Estoy preguntando. ¿Bio qué significa? Estudio de la vida. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de bio, hablamos de vida, y logía es tratado o ciencia que se encarga de estudiar, ¿sí?, la vida. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué es la vida? Porque en realidad si nosotros tenemos que hablar de vida, se nos complica la existencia, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, nosotros hablamos de vida a partir de una célula, ¿sí? Pero, entonces un virus, un prión, un criptobionte, ¿no son seres vivos? En realidad, cuando nosotros definimos la vida, nos remitimos a una serie de características que vamos a ver más adelante que engloban a este término, ¿sí? Por ejemplo, un virus tiene la capacidad, tiene ADN o ARN y puede replicarse. Un prión o un criptobionte reduce la capacidad metabólica, ¿sí? El criptobionte es un organismo que puede sobrevivir en vida latente, ¿sí? Y puede llegar a reactivarse. Por ejemplo, hay bacterias termófilas o bacterias acidófilas que viven en condiciones inhóspitas, ¿sí? Y pueden volver a resurgir, digamos, de esos lugares y volver a ser seres vivos, ¿sí? Y los priones, sí, ya son partículas de proteínas que producen distintas enfermedades. Y los virus, hoy por hoy, ustedes saben que tampoco están en la línea de seres vivos, pero hay un artículo que yo les voy a dejar en la plataforma para que ustedes lean. Es un artículo bastante complejo, pero que es lindo que tengan una idea general de que en realidad está en discusión los términos. Nosotros vamos a considerar vida a partir de un organismo que tenga células, ¿no es cierto? Pero básicamente también hay que tener en cuenta que tanto los virus como los priones y los criptobiontes podrían ser considerados, de acuerdo a su concepto, o no como seres vivos. Entonces están ahí en vías de ser, o sea, está en discusión, digamos. Pero como biólogos, nosotros vamos a considerar vida a partir de las células, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de biología, hablamos de una ciencia que estudia la estructura, función, evolución, desarrollo y relaciones que se dan entre los seres vivos, ya sea un organismo unicelular hasta un organismo multicelular de ese organismo con el ambiente donde se desarrolla. El término biología fue introducido por Lamarck, ¿sí?, que realizó sus aportes también en la parte de evolución. Fíjense que en esta diapositiva, no sé si logran ver, que la biología es una disciplina que se fue diversificando y se fue clasificando en base a, o sea, a sus aportes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la zoología, ¿de qué se encarga? Estudio de los animales. Muy bien. La micología, hay un reino que es el reino animalia, ¿no es cierto? La micología,
Cuando hablamos de micología, ¿a qué nos referimos? ¿La célula? Micología. ¿Microorganismo, profe? Mico, ahí está la foto. ¿Qué es eso que ven ustedes ahí? Los hongos. Honguito, exactamente. La micología se encarga del estudio de los hongos, y fíjense que hay un reino completo que es el reino fungi. ¿Por qué? Porque estos organismos tienen características particulares, inclusive diferentes de otros organismos, ¿sí? La citología, como su nombre lo indica, se encarga del estudio de las células, lo mismo que los tejidos, es estudiado por la histología. La botánica es una ciencia que se encarga de qué estudio. Yo les conté que yo era botánica. Las plantas. De las plantas, exactamente. La taxonomía, ¿de qué se encarga? Los invertebrados. No. No es la Taxonomía, clasificación. exactamente, son distintas disciplinas, o sea, la taxonomía es una disciplina, pero abarca varias que se encargan de clasificar, ordenar, agrupar a los organismos, ¿sí? Que vamos a ver también como ciencia acá. La evolución, como su nombre lo indica, de cuáles son los mecanismos que actuaron para que aparezcan los organismos actuales. Ustedes saben que en la evolución hubieron organismos que desaparecieron y otros que evolucionaron para mejor o evolucionaron de acuerdo a las situaciones adversas, ¿no es cierto? La paleontología, ¿de qué se encarga? Paleo. ¿Cómo? De los fósiles. De los restos fósiles, exactamente, ¿sí? Pueden ser organismos que ya no están, organismos extintos, ¿no es cierto? Como los dinosaurios, ¿sí? O organismos que dejaron sus restos y que se pueden ir, que fueron evolucionando, ¿no es cierto? Que actualmente ya han modificado sus estructuras. La genética, ¿de qué se encarga la genética? El ADN. Exactamente, del estudio de cómo esos caracteres hereditarios que están en los genes, ¿sí? En el ADN, se van transmitiendo de una generación a otra. La embriología de los cambios que surge el organismo hasta que se forme, o sea, el desarrollo sería. La fisiología, todo el funcionamiento de las estructuras internas, de todos los sistemas que actúan de manera conjunta. La morfología y la anatomía se encarga de estudios mucho más profundos. Y la ecología, que es una de las ciencias que está ahora más vigente, un porqué, es la que se encarga de estudiar ¿de qué se encarga la ecología? El medio ambiente. Exactamente. Todos los, trata de estudiar todo lo relacionado al ambiente, por supuesto, en el entorno donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Porque nosotros no es que somos seres que vivimos sin relación con el ambiente, sí o sí necesitamos el ambiente, y hoy por hoy ustedes saben que una de las ciencias que adquirió más relevancia justamente, ¿por qué? Porque está siendo afectada la ecología, ¿no es cierto? El ambiente donde nosotros vivimos. Los avances tecnológicos, que yo no digo que sean malos, pero bien usados pueden ser beneficiosos para todos los organismos. Nosotros cuando pensamos en la vida tenemos que pensar nosotros insertos en un mundo donde somos parte de somos una pequeña parte de distintos seres que convivimos, ¿no es cierto? Y fíjense que el ser humano es una especie, pero hay millones de especies, ¿sí? Pero tenemos que tratar de justamente mantener ese mundo, ese ambiente para que podamos convivir totalmente. Inclusive el virus que estamos teniendo ahora, en cierta forma, no digo que fue manipulado, pero sí tiene cierto mote del aporte del hombre, y fíjense cómo nos está perjudicando, ¿sí? En cierta forma, el, si bien nosotros como científicos tenemos herramientas para poder combatirlo, no es algo que lo podemos combatir desde ya, sino que necesita estudios posteriores para poder, o sea, no sé si la palabra es combatirlo, pero pelearlo y buscar las herramientas para poder manejar ese virus, ¿sí? Y probablemente hay ciertas cosas que no vamos a poder con el tiempo, se verán. Bueno, volviendo a las disciplinas. Ustedes habrán visto ahí en las ramas que son múltiples de la biología, y últimamente con los avances, como hablamos de la tecnología,
surge otro término que es la biotecnología o la bioinformática. Son términos que aparecen y que fíjense la variedad, esto yo saqué de la teoría que da el profesor, para que ustedes tengan una idea general de todas las distintas disciplinas que se puede estudiar a través de la biología molecular, la ingeniería genética, los marcadores moleculares, la tecnología del ADN a través de bancos de ADN, de ARN, de proteína, el mapeo de los genomas, ¿sí? La transferencia de genes. Ustedes saben que hay estudios que permiten, o sea, con la ingeniería genética se pueden sintetizar nuevas proteínas, se pueden generar nuevos animales, nuevas plantas, nuevos alimentos, nuevos antibióticos, ¿sí? ¿Por qué no pone el PowerPoint en modo de demostración? Porque se ve una parte nomás. Lo que pasa es que si pongo el modo demostración, después cuando paso no pasa. La clonación también que habíamos visto ahí, que es una parte de la ciencia que ha avanzado, la terapia génica, la producción de proteínas humanas, bueno, etcétera. Son múltiples las disciplinas que hoy por hoy se conocen. Y otro término que tienen que acuñar ustedes, la bioinformática, o sea, es todas las herramientas que se pueden utilizar desde la informática en beneficio de la vida, ¿no es cierto? Bien, ahí voy a pasar, chicos. ¿Ven ahí o no? La diapositiva. ¿Qué pasé? Profe, ¿puede alejar un poquito? Porque ¿Cómo? se ve cortado. Si puede alejar un poquito porque se ve cortado. No, me pidieron que acerque porque se ve chiquita. No, encima que mi PowerPoint es medio lento. Bueno. Ahí. Origen de la vida. Bueno, vamos a hablar ahora del origen de la vida. Vimos que son múltiples las disciplinas, ¿no es cierto?, que acuña la biología, inclusive con los avances de la ciencia, van surgiendo nuevas disciplinas. Pero tenemos que saber de dónde surge esto, cuándo, ¿sí? En qué momento se origina todo esto. Yo igual les puse algunos videitos ahí que pueden acceder a través de la plataforma, o le voy a poner el link acá en el mismo PowerPoint, para que vean. Hay uno que está muy lindo, que es creo que es del National Geographic, que habla de cómo se originó la vida, ¿sí? Y la teoría más acertada hasta el momento, la que más aceptan, es la teoría del Big Bang, donde cuenta la historia de cómo en realidad son teorías, por supuesto, que están sujetas a constantes comprobaciones, ¿no? Cuando vean lo que es una teoría se van a dar cuenta. Se postuló esta teoría que el universo se había formado hace 10 a 20 billones de años, donde habla de un famoso huevo cósmico que explotó formando lo que hoy es nuestro universo, ¿sí? Ahí en ese proceso ocurrió durante muchísimo tiempo, o sea, no es que fue algo rápido, digamos, sino que fue evolucionando con el tiempo. Se diferenciaron las fuerzas principales, aparecieron la materia y la energía. Esa materia se comenzó a acumular en los sistemas, en los sistemas solares, ¿sí? Nuestro sistema solar se comenzó a formar hace aproximadamente 5 billones de años, como una protoestrella en el centro, ¿sí? Los restos de la materia espacial fueron aumentando progresivamente la masa de los planetas. Esos impactos de materia y fenómenos volcánicos liberaron vapor de agua, dióxido de carbono, metano, ¿sí? Y otros gases, y en ese link que yo les puse pueden ver bien detalladamente cuáles fueron los cambios que se fueron produciendo a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y ahora les voy a explicar esta teoría con distintos experimentos que fueron realizando distintos autores. Esta teoría fue creada por Lemaitre a partir de los descubrimientos de Hubble y de Einstein. Bien, ahora, esta teoría del Big Bang, ¿sí?, es una de las teorías que explica cómo se originó el universo. Ahora, ¿cómo aparece la vida? ¿Ven ahí? Durante muchísimo tiempo el origen de la vida tenía un origen religioso, un carácter religioso, ¿sí?
que no tenía forma de ser comprobado ni verificado por la ciencia. Esa teoría, que es la del creacionismo, plantea el origen a través de un acto divino, que está fuera de las leyes de la ciencia, ¿no es cierto? Y solamente puede ser manifestado por revelaciones divinas. Eh, Básicamente esto está revelado en las escrituras, ¿sí? Cada, cada, cada religión tiene su doctrina sobre el origen de la vida dependiendo de las concepciones que cada uno tenga, pero básicamente está sujeta a un ser divino que dio origen a la vida. Ustedes no sé si saben ¿cómo se llama? El Génesis, la historia del Génesis, de cómo Dios originó a los seres vivos, ¿no es cierto? Esa es una de las teorías del creacionismo. Esta teoría del creacionismo después fue refutada más adelante, pero también les cuento otra que se postuló, que es la de la panspermia, ¿sí? Que esta fue postulada por Arrhenius, sugirió que la luz de las estrellas capturaban esporas, las transportaba a través del espacio, y así llegaron a la Tierra donde evolucionaron, o sea que él considera que la vida fue traída de otro planeta a través del espacio. ¿Vieron que pasó Sí, el profe. Sí, profe. Sí, pues. Entonces, esta teoría, eh, en cierta forma, tiene su respaldo en que hay organismos que tienen la capacidad de sobrevivir a través de estos los criptobiontes que yo le decía, por ejemplo, hay hidrobiontes o organismos que pueden volver a retomar como que tienen una vida latente y pueden volver a retomar a reactivar su metabolismo ante, por ejemplo, condiciones favorables, ¿sí? Y también él se basa en la litopaspermia, donde a través de meteoritos o por medio de naves espaciales, ellos hablan que pudieron haber venido en las primeras células a esta, a esta Tierra, digamos. Pero bueno, son teorías, lo de la panspermia también, igual que el creacionismo. Bueno, en el siglo XVII, los filósofos de esa época, como Tales de Mileto, Demócrito, Aristóteles inclusive, decían que la vida surgía a partir de materia inerte, ¿sí? Sugerían que la vida surge de forma espontánea a través de restos de animales en descomposición. Inclusive Van Helmont propuso que él dejaba ropa sucia o con sudor, decía, y ponía un poco de semillas o cosas sucias y venían eh, por supuesto los ratones venían a consumir la semilla y él creía que de ahí surgía la vida. Pero en realidad esta teoría de la generación espontánea, que fue sostenida en el siglo XVII, fue demostrada por Redick. No sé si se acuerdan la historia, en la línea del tiempo apareció este señor, este investigador, ¿sí? Él lo que hace es probar que refutar esa teoría de la generación espontánea, y él dice que la vida proviene de otros seres vivos y solamente los seres vivos pueden originarse a partir de otros seres vivos. Y él lo que hizo fue demostrar, puso en frascos tapados con gasa y destapados un trozo de carne, ¿sí? Y él vio que en el frasco que estaba abierto había moscas que revoloteaban y que ponían huevos y salían las larvas en esa carne podrida, digamos, esa carne en descomposición. En cambio, los frascos que fueron tapados por una gasa, fíjense que él colocó la gasa, él veía que la carne no tenía larvas, pero sí las moscas depositaban sus huevos en la gasa, ¿sí? Entonces, con ese experimento, él descarta la generación espontánea y propone la teoría de la biogénesis, donde establecen que la vida se originó a partir de otros seres vivos, ¿sí? No sé si hay alguien que quiso entrar. Ana Puente. Bueno, esta teoría también fue aportada por otros investigadores de la época, como Spallanzani, que es un monje italiano que demostró que hirviendo adecuadamente la carne no se descomponían. Recuerden que en esa época ellos no tenían otro método de mantener los alimentos, sino que secaban esto, ¿no es cierto? Pero también corrían el riesgo de que se le pudra. Entonces él
vio que hirviendo adecuadamente la carne no se descomponía. Después aparece Pasteur, que es el padre de la pasteurización, ¿sí? También demostró a través de experimentos que la descomposición era producida por bacterias que se transportaban a través del aire, los cuales en su experimento él hizo un embudo, en realidad hizo con un frasco, dentro de ese frasco colocó la sustancia, un caldo le llamó él, ¿sí? Y le curvó a ese frasco. Fíjense, ven acá en este, Profe, ¿pasó la diapositiva? ahí pasé. Es el experimento de Pasteur, ¿sí? Donde él en uno lo que hizo fue, en esos balones, ¿sí? Colocó en un medio de cultivo microorganismos, ¿sí? Y lo hirvió. En el experimento 1 de lo que hizo fue cortar ese cuello largo, que le hizo como un cuello curvado, ¿sí? Un cuello de cisne, lo curvó y le cortó, ¿sí? Si se rompe ese cuello de cisne, él veía que las partículas ingresaban al frasco y crecían en el medio de cultivo. Sin embargo, en el frasco que tenía en el cuello largo, lo que hacían esos microorganismos, esas partículas que él consideraba que eran los que generaban esa vida en ese caldo, quedaban atrapados en el cuello, ¿sí? Y no llegaban hasta el caldo de cultivo. Entonces, con esa teoría, con ese experimento, él demostró que los microorganismos provienen de otros microorganismos, y él lo que hizo fue generar condiciones estériles para que no crezcan esos microorganismos, y demostró que si ese frasco, ese caldo se contaminaba, al romperse el cuello de cisne, crecían los microorganismos, y si no, como el que tenía el cuello largo, no crecían, ¿sí? Entonces, con eso descarta la generación espontánea y hace aportes a la teoría de la biogénesis. Esta teoría del origen de la vida también aporta, o sea, nosotros estamos queriendo ver, hasta acá hemos visto que no se originaba del material inerte, ¿no es cierto? Entonces, en 1924 aparece otro investigador que trata de explicar cómo se originó la vida a través de él propone una atmósfera primitiva, cómo serían las condiciones de esa atmósfera primitiva, que es Alexander Oparin, ¿sí? Él lo que dice es que la luz proveniente del sol, las descargas eléctricas de los rayos o de los volcanes, toda esa irradiación más los rayos UV, porque recuerden que en esa época no había la capa de ozono que sí hoy tenemos, todos esos componentes actuaron sobre una atmósfera rica en hidrógeno, metano y amoníaco, provocando compuestos que los llamó coacervados, que eran ricos en polímeros, como las proteínas y los ácidos nucleicos, y así surgen las primeras células. Esta teoría del caldo primitivo, que fue propuesta por Oparin, fue demostrada también por Miller en 1950, donde él, a través de este experimento, que él propone cómo se originó, cómo era la Tierra primitiva, ¿sí? Él hizo un experimento y creó un ambiente, ¿sí? Un compartimento atmosférico y un compartimento oceánico. En el atmosférico estaban todos los componentes que están en la atmósfera, ¿no es cierto? Como el agua, el metano, ¿sí? Eso se le colocaron chispas eléctricas que simularon los relámpagos que daban energía en ese momento, que eran los provenientes de los rayos, de los rayos UV, de los volcanes, todas esas descargas, y de esa manera intentó sintetizar nuevos compuestos, ¿sí? Usó un condensador para enfriar los gases atmosféricos en forma de lluvia. Todo esto obviamente lo explica de cómo sucedía en la naturaleza. Sí, y por supuesto esos compuestos que se formaron los recogía en un condensador, que sería por proceso de condensación, ¿no es cierto? Lo recoge en otro frasco, que sería el océano, ¿no es cierto? Simula el océano. Ustedes recuerden que la vida se originó en el agua, porque, o sea, de acuerdo a las teorías propuestas, ¿no es cierto? Y esa condensación se recogía, y de esa manera se obtenían compuestos orgánicos que reaccionaban en el agua, formándose
distintas moléculas orgánicas como aminoácidos, purina, pirimidina, que son los componentes de los ácidos nucleicos. ¿Sí? En esta tabla, no sé si logran ver, yo les paso de nuevo, él vio, en realidad colocó en 1987 algunos compuestos orgánicos que pudo obtener de su experimento. Fíjense que son componentes aminoácidos, azúcares, ácidos nucleicos, ¿sí? Que pueden llegar a apoyar esta teoría, digamos. Bueno, ahora, estos son experimentos y teorías propuestas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ustedes creen que surge la vida más allá de todas estas experimentaciones y todos estos procesos? Ustedes saben que ahora se propone de que, ustedes saben que el ADN es la molécula que contiene ¿cómo se llama? Que contiene información genética, ¿no es cierto? Pero ahora, en realidad se cree que, o proponen en la década de 1980, en realidad la primer molécula que se encargó de la reproducción era el ARN, ¿sí? En 1980, Sech y Allman descubren que hay ciertas moléculas pequeñas de ARN que lo llamaron ribosinas, que actuaban como enzimas que van a catalizar reacciones celulares, por supuesto, los que se encargaban de sintetizar más moléculas de ARN. ¿Sí? Por supuesto, esto evolutivamente hablando, estamos hablando de millones de años, donde esos nucleótidos del ARN formaron cadenas cortas que se convirtieron en riboenzimas, que evolucionaron más rápidamente y se replicaron, ¿sí? Ahora, el proceso de mecanismo donde ese ARN se permite la formación de ADN y después se forma la proteína es mucho más complejo. Entonces, estos son los investigadores que contribuyeron con esa teoría, que descubren el papel catalítico del ARN, que son Allman y Sech. ¿Sí? Hay un libro escrito por Gilbert donde habla del mundo del ARN, donde presenta las ribosinas, y esta es la teoría propuesta del origen de las primeras células, que eran ARN con capacidad catalítica, y ellos establecieron que una vez que esa célula era capaz de ser estable, de reproducirse, de pasar su material genético a la próxima generación, entonces recién ahí se formó la vida. O sea que el ARN sirvió de molde para que se forme el ADN, ¿sí? Y las primeras células consistieron un poco más que una molécula orgánica, como el ARN dentro de la membrana lipídica, porque fíjense que esto evolutivamente hablando, por supuesto, se tuvo que haber rodeado de una membrana que la proteja, ¿sí? ¿Ven si está pasando la diapositiva? Sí, pues, Sí, profe. Bueno, entonces, las riboenzimas tenían la propiedad de la, o sea, tendrían que haber adquirido la propiedad de la autoduplicación, o sea, generar otras moléculas de ARN, la capacidad de catalizar reacciones químicas sencillas, y la capacidad de formar enlaces peptídicos para producir péptidos cortos y ocasionalmente proteínas enteras. O sea que esto es una propuesta y la más acertada en este momento de los primeros, o sea, las ribosinas, ahí en la figura que fue sacada del Purves, de un protista, cómo sería la estructura, ¿no es cierto?, del ARN catalítico ribosima. Bueno, entonces, con respecto al origen de las primeras células, se cree que al comienzo los diferentes ARN competían entre ellos para obtener nucleótidos libres y estaban sujetas a la selección natural, que es un proceso evolutivo. Las moléculas más eficientes, catalizaban su propia reproducción y sobrevivían formando lo que es actualmente el ARN, y eso favoreció la cooperación entre las cadenas diferentes para formarse las primeras protocélulas. En algún Profe, momento creo que no se pasó la filmina. No se pasa. A ver ahí. Entonces, estábamos en que en algún momento esas cadenas de ARN desarrollaron propiedades catalíticas y con el tiempo el ARN originó ADN y esto condujo a la aparición de las primeras células. ¿Esta ven? Sí, profe. Evolutivamente hablando, ahí les puse otro link de otro videito. Este creo que es más sencillo, no me acuerdo cuál de los dos es el que es largo, creo que es el otro es del National Geographic. ¿Cómo fueron formándose hace 4.000 millones de años? Se formaron los océanos y los continentes,
¿sí? Hablando de la Tierra, ¿no es cierto? Hace 3.800, 3.500 años aparecieron las primeras bacterias anaeróbicas, ¿sí? Metanógenas. Recién a los 3.000 años aparecieron las primeras bacterias fotosintéticas, ¿sí? Con la acumulación de oxígeno, recuerden que las bacterias liberaban como producto de la fotosíntesis oxígeno. Recién se acumuló oxígeno hace 2.000 millones de años y empezaron a aparecer las bacterias aeróbicas, ¿sí? Con el desarrollo de una atmósfera rica en oxígeno. Y los primeros eucariotas se cree que aparecieron más o menos hace 1.500 millones de años, ¿sí? Donde predominaban los protistas, pero aparecen las primeras células eucariotas. Y recién, por supuesto que en este proceso intervienen distintas teorías, como la de la endosimbiosis, que les voy a explicar más adelante, cómo surgieron. Recién se diversificaron o multiplicaron los organismos eucariotas multicelulares hace 500 millones de años, ¿sí? Este me gustó porque es un modelo de cómo fueron evolucionando. O sea, con respecto a los años, realmente estamos hablando de diferencias abismales. Hay uno, no me acuerdo el autor, pero se llama año cósmico. Le puse, después saqué porque me pareció más astronómico que biológico. Pero cuenta en un año cómo fueron evolucionando. Estamos hablando de millones, billones de años, ¿no es cierto? Cómo se formó la Tierra, cómo aparecieron los primeros organismos, ¿sí? Y cómo fueron evolucionando estos a lo que llegamos a ser hoy el hombre en la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, yo les hablaba de la teoría de la... ¿Pasó, no? ¿Te mostré? Díganme si vieron. Ese no, profe. No, esto no, profe. Bueno, en esta diapositiva que encontré y me gustó, les estaba contando que era para que ustedes vean evolutivamente cómo al formarse la Tierra fueron apareciendo primero los organismos procariotas, evolutivamente hablando, transformaron en eucariotas, y esos eucariotas después dieron origen primero eran unicelulares, después pluricelulares, hasta lo que es la actualidad el hombre se encuentra, por supuesto que en todo ese proceso evolutivo hubieron organismos que desaparecieron, que se extinguieron, ¿sí? Y otros evolucionaron, y hay algunos que viven hace millones o billones de años. Todo esto está avalado por pruebas, ¿no es cierto? No es que se les ocurrió nomás a alguien y todos tienen pruebas a través de restos fósiles, ¿sí? O a través de distintos, por ejemplo, hay formas primitivas de vida que todavía que se encontraron restos. Bien, yo le había contado en esta historia de cómo se diversificaron los seres vivos, que uno de los aportes muy importantes es de esta científica investigadora que es Lynn Margulis, en 1970 postula la teoría de la endosimbiosis, de cómo se originaron los orgánulos en las células eucariotas, ¿sí? ¿La ven? ¿La ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora más tarde. Bueno, ella propuso que las mitocondrias, ¿sí?, se originaron a partir de una célula eucariota, o sea, a partir de una simbiosis, que es un proceso a través del cual una célula procariota aeróbica ingresó dentro de otra célula, ¿sí? Una célula primitiva, que no tenía pared con citoesqueleto, entra en simbiosis con una célula procariota aeróbica, y de esa forma se especializan y conviven, y ahí aparece la mitocondria, ¿sí? Por supuesto que esta última célula pierde sus capacidades de transferir los genes y de ser autónoma, y por lo tanto se transforma en lo que es una mitocondria. Todas estas teorías tienen pruebas, porque la mitocondria tiene una doble membrana, tiene su propio ADN, tienen fosfolípidos típicos, ¿sí? Y muy similares a células procariotas aeróbicas. La otra teoría, Pedro, ¿te podés ir, por favor? La otra teoría propuesta, o sea, también de la endosimbiosis, explica el origen de los cloroplastos, donde algunas de las células entran en simbiosis con procariotas fotosintéticas, también pierden su autonomía
y se convierten en los que son los llamados cloroplastos. Profe, Bueno. si pasó la filmina no se ve. Ay, este es sobre el origen de las mitocondrias y este es sobre el origen de los cloroplastos. ¿Ah? ¿Ahí no vieron? Profe, disculpe. Sí, te Le escucho. quería preguntar si esta filmina la puedo subir al aula, por favor. Toda la grabación voy a subir al aula. ¿Y la filmina también? ¿El Sí, Power? sí, Ok, gracias. Profe, ¿y no sí. será posible que suba antes de las clases las filminas, entonces las traemos leídas? Bueno, voy a tratar para la próxima. Bien, vamos a ver ahora, todo esto que yo le conté es con respecto a las teorías sobre el origen de la vida, ¿sí? Y los distintos postulados que se fueron estableciendo a lo largo de las investigaciones y a lo largo de los descubrimientos, ¿no es cierto? Y el perfeccionamiento de las distintas estructuras, como los microscopios, o los microscopios electrónicos y los microscopios ópticos. Ahora, yo les decía hoy que es muy difícil definir lo que es la vida, ¿sí? Entonces, el biólogo lo que hace para poder definir lo que es la vida es basarse en una serie de características o capacidades que tienen los seres vivientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Según Mayr, las características del organismo viviente que lo distinguen de los sistemas inanimados son determinadas capacidades como una organización que va a generar una cierta complejidad, el crecimiento y la diferenciación a través de un programa genético, ¿sí? El metabolismo, que hace que regule las distintas sustancias y genere homeostasis, la reacción ante estímulos del medio ambiente, la reproducción y por supuesto el proceso que tengan de adaptación que genera la evolución y los cambios tanto a nivel fenotípico como genotípico. Eso nos lleva a plantear las distintas características de los organismos. No sé si alguien entró o qué, pero díganme si están viendo las características. Ahora dice la organización Sí, celular. profe. Organización celular. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de la organización estamos hablando de justamente organismos que están formados por una célula, como el caso de este paramecio, que es un organismo que realiza todas las funciones vitales a partir de una sola célula, ¿sí? Y nosotros, contrastado con los organismos multicelulares como el ser humano, ¿sí? Donde los procesos biológicos ya dependen de una acción coordinada de células, tejidos, órganos, sistemas, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de seres vivos que tengan ya un alto grado de organización y complejidad. Fíjense, ahí vemos cómo esos organelos que forman parte, que están en el interior de una célula, esas células se conforman tejidos, esos tejidos forman órganos, y esos órganos sistemas de órganos que están relacionados con distintas funciones del organismo, ¿sí? Sin embargo, el paramecio es una sola célula que realiza todas las funciones vitales. Ahora, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, estamos diciendo que todos, en el ciclo de vida de todos los organismos, hay un cierto aumento del tamaño celular, del número de células, ¿sí? Y ese crecimiento puede ser a lo largo de toda la vida, como el caso de algunos árboles, ¿sí? O restringirse a cierta etapa nada más o hasta cierta altura, como el caso del hombre, o de algunos animales, ¿sí? La mayoría de los animales tienen un crecimiento limitado, ¿sí? Fíjense que ahí tienen una planta, como el maíz, el hombre y una vaca, ¿sí? Todos esos organismos, en caso de los multicelulares, pasan por un proceso de diferenciación, organogénesis. Ahí tienen, fíjense, está una ranita de cómo sufre la metamorfosis, que son los cambios que se dan a lo largo de su vida, ¿sí? Ahora, la otra característica de los seres vivos es el metabolismo, ¿sí? Que es un conjunto de reacciones químicas de la célula que permiten que esa célula crezca, se repare y se conserve, ¿sí? Y eso recibe el nombre de metabolismo. Son todas las reacciones que se dan dentro de ese organismo. Hablamos de metabolismo anabólico cuando esas reacciones químicas transforman sustancias sencillas para formar estructuras complejas, ¿sí? Lo que se traduce en almacenamiento de energía, producción de nuevos materiales celulares y crecimiento, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis.
La fotosíntesis es un proceso a través del dióxido de carbono del agua más la energía solar, por supuesto que ocurre en los cloroplastos de las plantas. En ese proceso, con estos componentes, con sustancias simples, genera glucosa más oxígeno. En cambio, el catabolismo, o sea, en el anabolismo, a partir de moléculas simples se forman moléculas complejas. En cambio, en el catabolismo es una fase degradativa, y su finalidad es obtener energía, desdobla sustancias complejas, libera energía, por ejemplo, en el caso de la respiración celular, ¿sí? A partir de glucosa se obtiene energía y se libera dióxido de carbono. Entonces el metabolismo implica un flujo de energía dentro de la célula, entre las células y entre organismos. Y ahí en ese proceso aparecen los organismos autótrofos y heterótrofos, ¿sí? ¿Ven ahí? Fíjense que los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de obtener su propio alimento a través de la energía solar, como ya le dije, de componentes como el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Generan energía y dióxido de carbono, oxígeno, perdón. En cambio, en los heterótrofos son los que obtienen energía en forma química a partir de los autótrofos. Bien, vamos ahora a la cuarta característica de los seres vivos, que es la homeostasis. ¿Qué entienden ustedes por la palabra homeostasis? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de homeostasis, hablamos de la capacidad de mantener, ¿sí?, constante nuestro medio interno, o sea, cómo lo hacemos a través de distintos mecanismos. Esa constancia, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos ahora cambios bruscos de temperatura. Fíjense que antes de ayer estábamos con un calor y hoy estamos con frío, entonces nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad de mantener esa temperatura corporal, o todos estos que están acá en el dibujito de este dibujito. Fíjense que no solamente la temperatura, sino la presión arterial, la saturación de oxígeno, la glucosa, la frecuencia respiratoria, son un montón de condiciones que están reguladas, que debe tener el organismo la capacidad de mantener eso, ¿sí? Pues la pérdida de ese orden, de esa ruptura o de esos cambios que se dan, se llama entropía, ¿sí? Y gran parte de la energía del ser vivo está destinada a mantener el medio interno dentro de los límites homeostáticos. Fíjense que nosotros gastamos muchísima energía tratando de mantener esa homeotermia, digamos, esa capacidad de mantenernos constantes. Fíjense que si no hay esa constancia, nos enfermamos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los animales poiquilotermos, como los reptiles, que no regulan su temperatura, pero sí buscan la manera de, por ejemplo, calentarse al sol para poder mantener una temperatura corporal, o si no, en época de invierno se guardan, ¿sí? Hibernan sería la palabra, para poder, y aparte vienen a tener otros mecanismos para que no pierdan tanta energía, para poder mantener el calor corporal. En cambio, nosotros tenemos la capacidad de mantener eso, por eso somos los homeotermos. Bien. El movimiento es cuando nosotros tenemos, por supuesto, fíjense que cuando nos hablamos de los seres vivos estamos hablando desde organismos unicelulares, como por ejemplo, no sé si al principio se acuerdan que les mostré un paramecio, ¿sí? El paramecio tiene cilios o flagelos para poder, el paramecio tiene cilios, y hay otro organismo como la euglena, por ejemplo, son organismos unicelulares que tienen flagelos. Hay otros que realizan movimientos ameboides, ¿sí? Las plantas, si bien ustedes ven que están estáticas, tienen partes móviles, ¿sí? O el interior de la célula se mueve a través de ciclosis dentro de la célula. Y nosotros, por supuesto, tenemos la capacidad de movernos, ¿sí? Pero hay plantas que tienen tropismos, que son movimientos que se generan ante un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, fototropismo hacia la luz, geotropismo hacia la tierra, ¿sí? ¿Me están siguiendo, chicos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después tenemos la irritabilidad, que es otra capacidad, otra característica de los seres vivos, que también está relacionado con movilidad, porque respondemos ante ciertos estímulos, ¿sí?
son cambios físico-químicos, o los estímulos son cambios físico-químicos que se dan en el ambiente, ya sea interno como externo, puede ser la luz, la intensidad de temperatura, el cambio de temperatura, de presión, de sonido, la composición del suelo, del agua, etc. En los organismos unicelulares, todo o sea, todo el organismo recibe un estímulo. Por ejemplo, si al paramecio lo ponemos en microscopio con luz, tiene la tendencia a disparar hacia otro lugar porque para que no la afecte, ¿sí? En cambio, nosotros que ya somos organismos con complejidad en cuanto a sistemas de órganos, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos en el ojo, en la retina del ojo, tenemos determinadas células que nos permiten achicar ante la luz intensa, por ejemplo, ¿sí? Ya son estructuras organizadas para responder a esos estímulos, ¿sí? Para percibir y responder a esos estímulos, tanto internos como externos. Fíjense, ahí tienen la foto de un girasol, ¿sí? Como su nombre lo indica, tiene la capacidad de girar hacia el sol para poder realizar la fotosíntesis o estar relacionado, ante ciertos estímulos, como en este caso el sol, se mueven, ¿sí? Ahí tienen unas polillitas volando alrededor de la luz porque son animales nocturnos, ¿sí? En esta foto es una Venus atrapamosca, es una planta que tiene receptores en las hojas, ¿sí? Que segregan determinadas sustancias para atrapar a las moscas, generalmente son con olores fétidos, porque las moscas van en busca de productos en descomposición, tienen ese tipo de olor, y aparte tiene ese color así como de carne vieja, fea, ¿sí? En descomposición, y una vez que se acerca la mosca, se cierran esas hojitas porque tienen células que son con receptores, ¿sí? Y la atrapan a las moscas de esa manera, tienen enzimas en el interior que digieren para poder obtener nutrientes de las moscas, ¿sí? O sea que en cierta forma eh, obtienen alimento de esos insectos. Bien, y después tenemos la reproducción y la herencia, ¿sí? Que es no sé si vieron que pasé. La reproducción y la herencia es otra característica de los seres vivos, donde sabemos que toda célula proviene de otra preexistente, y por supuesto que para eso, para que exista esta teoría, tiene que haber la reproducción, una transmisión de esos genes. Generalmente hablamos de la reproducción asexual, ¿sí? Que básicamente los organismos inferiores se reproducen asexualmente por fisión binaria, por gemación, por esporulación, como en el caso de las bacterias, y los organismos superiores, ¿me están hablando alguien? ¿Hola? Se reproducen sexualmente con una recombinación de material genético, ¿sí? Entonces, son dos mecanismos que utilizan los seres vivos para poder transmitir los caracteres. En realidad, la meiosis transmite los caracteres, bueno, la mitosis también en cierta forma, pero de manera idéntica. La meiosis genera variabilidad y eso, por supuesto, la permite que actúe la selección natural, adaptando, o sea, seleccionando los más aptos. Ahí ya viene otra, otra característica que no lo puse acá, pero sí es la adaptación a los medios, o sea, al medio donde se encuentra ese organismo, y la capacidad, evolutivamente hablando, de adaptarse y de poder sobrevivir en esas condiciones o en esas circunstancias. Bueno, esto básicamente son las características de los seres vivos, y acá les quería contar que encontré una bibliografía que me encantó y le quería compartir a ustedes, que fue publicada por Daniel Kochland en una revista Science, que es una revista muy conocida, en el 2002. Él habla de una diosa que se llama Piceras, ¿sí? Porque es difícil definir a la vida. Entonces él establece que esta diosa, hablando desde el punto de vista, dice él, si fuera griego, es un doctor que trabaja en un laboratorio de biología molecular y celular intentando definir lo que es la vida. Él establece estos pilares, ¿sí? Porque en realidad es muy difícil definir la vida. Justamente en una lectura que yo hice
el virus, las enzimas, los criptobiontes, los priones, ¿de dónde entrarían en este concepto, ¿no? Entonces, él habla de que básicamente hay que tener un programa, o sea, un plan funcional organizado, que estamos hablando de la célula. Ese organismo tiene que tener la capacidad de sufrir cambio en el ambiente por mutación y selección natural, ahí hasta el metabolismo. Tiene que compartimentalizarse, o sea, que tiene la capacidad de concentrar sustratos y enzimas. Es un sistema abierto donde la energía fluye constantemente, también está relacionado con el metabolismo, la regeneración, que es la reproducción parcial o total de un individuo, la adaptabilidad, que son los cambios que pueden sufrir esos organismos a los distintos ambientes o a las distintas situaciones que le toca vivir. Por ejemplo, ahora tenemos un virus, tenemos que ver qué capacidad tenemos de sobrevivir a esto y cuáles son los mecanismos que podemos poner como defensa. Y lo último es la seclusión, que es la reclusión, que es el aislamiento de las reacciones químicas gracias a la especificidad de las enzimas que van a catalizar distintas reacciones a través de, que tienen lugar en un ser vivo, ¿no es cierto? Esto fue propuesta por Koshland en el 2002. Y hasta acá llegamos con esta teoría, después me faltaría los principios unificadores de la biología y hablar de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Bien, corto y les subo. Voy a cortar la grabación, si tienen alguna duda. Yo les voy a dejar el PowerPoint charlado, como yo lo venía haciendo, pero también les voy a, si quieren que les suba el PowerPoint así, sin charla, también lo puedo subir, ¿sí? Me dicen de qué manera les es más útil a ustedes. Sí, profe, de las dos maneras está bien. Sí, profe, las dos maneras está bien. ¿Qué dice acá? Detener la grabación, esperen. No entiendo lo que... Ahora voy a mirar